Pero esa otra persona no entiende tus juicios. Porque son tuyos. Tú se los vas a regalar. Y tú le regalas el juicio y le vas a regalar lo que te pasa a ti con X acción de la persona. Esa persona no va a cambiar, ni nada va a pasar. Habría que escuchar. No, es que el que cambie las otras personas está dentro de las cosas que no podemos controlar. ¿Para qué lo haces? ¿Y cómo manejas tú lo que sientes? Porque ahí es la que se va a liberar, la que va a tener la libertad de ese resentimiento que te tiene esclava o esclavo de algo, vas a ser tú, porque la otra persona va a continuar igual. Exactamente, entonces lo que uno hace es que ya no te importa. Mira lo que le quitas la importancia. Tranquilidad, disfrutar. Mira, si tú entras como a cerrar las posibilidades que habrían en entrar a una conversación. Ahora, hay herramientas, esa es otra cosa maravillosa del coaching, que permiten avanzar con eso y son las conversaciones. ¿Qué son las conversaciones para la acción? Conversaciones para posibles acciones, conversaciones para conversar. ¿Ya? Si tú conversas con la persona y le planteas qué es lo que pasa contigo cuando tal cosa, ¿ya? Sin esperar que ese pedido que tú hagas va a ser aceptado. ¿Ya? Si quieres poner un ejemplo y podemos avanzar con relación al tema. Si nosotros miramos ese resentimiento como algo que no podemos pensar, ¿qué voy a hacer? Mira lo que está al lado. ¿Qué pasa si yo me cierro a las posibilidades? La resignación y la frustración. ¿Ya? Si yo siento que ahí está cerrado, que no puedo hacer nada, que no puedo entrar a conversar, que yo puedo hacerle un reclamo a la persona, que yo puedo decirle, quiero hacerte un pedido, una contrapropuesta, conversar. ¿De qué pasa contigo cuando tú has hecho, o la vez que tú hiciste, o sea, el pasado, empecemos por el hecho de que es una de las cosas que no podemos cambiar. O sea, el pasado está fuera de nuestro control. ¿Ya? Pero sí se puede pasar del resentimiento a la aceptación y a la paz. ¿Cómo? Reconociendo precisamente de que hay cosas de que no están bajo tu control, que no podemos cambiar, ¿ya? Pero que existen muchas posibilidades para yo, a partir de ahí el futuro, verlo con mayor entusiasmo, con mayor ganas y salir adelante. ¿Sí me explico? Creyera, incluso yo antes de leer esto, yo me sorprendí cuando yo vi que se podía pasar del resentimiento a la aceptación y de la resignación a la ambición y hacia el entusiasmo de cómo ver las cosas. Yo pensaba que eso era un proceso terapéutico grande, sí, es una herramienta también, pero sucede que cuando empezamos, o sea, por lo menos hoy, podemos compartir un resentimiento. Yo les voy a compartir uno que ustedes ya conocen. Y es una situación que aquí están nuestros hijos, mis hijos, y saben muy bien, vean entre ustedes dos, ¿qué pasó cuando pasa lo que pasa que muere Dilson, que fallece Dilson? ¿Qué fue eso? Eso es una situación que no se puede cambiar, es un hecho de la vida que no estuvo bajo mi control, ¿ya? Obviamente yo tenía dos opciones. Tenía la opción, como hecho que no puedo cambiar, de vivir en el resentimiento, de guardármelo, ¿de qué más? De considerar que fue injusto, la injusticia me llevaba a la ira. La ira es una de las maneras más avanzadas de mostrarse el resentimiento. Yo podía quedarme resentida con la sociedad, con Dios, ¿ya? Y entonces son situaciones que no puedo controlar, pero yo podía reconocer primero que eso no estaba en mis manos. En las manos de Dilson y de Diego no estaba a controlar eso en ninguno de los que estamos aquí. Si empiezo aceptando esa parte, resignificando, pues, perdonarme a mí por saber de que yo no era la culpable o de no echarle la culpa solamente a Dios y a las cosas de la vida, sino el ser consciente, como les digo, el perdón y el que no fue mi culpa. Entonces, del resentimiento, pasar a la paz haciendo declaraciones.
nosotros vivimos bajo algún resentimiento, con la declaración del perdón, acuérdense de la declaración del perdón, toda la transformación que genera en el que declara el perdón. El lenguaje, las declaraciones Y cuando tú transforman el ya mundo. perdones, no vuelves a retomar ese tema nunca más. Bueno, yo te cuento Se supone que es la idea. que las conversaciones, mira, el olvido, Sí, el Bueno, olvido dime está dime en una nuestro cosa, y si control. vuelve a pasar, bueno, este es un caso que, bueno, no, esperemos nunca más vuelva a pasar. Sí, porque no está ligado, diría yo, a. Porque a la hay casos, ¿no? acción, Que uno se vuelve a la acción casar y vuelve y le muere el esposo. Y, bueno, y a la acción de Pero alguien digamos que cercano eso a no ti. pasa. Vayámonos a otro ejemplo. Vayamos a un ejemplo No, real de- y cuéntenme de- para que podamos incluso regalarles eso a él. Algún resentimiento, alguna situación que querramos. O sea, mía no, pero o sea, un ejemplo puede ser un robo. O sea, un robo no es tanto. Que alguien te robe. Sí. Ajá. Tú puedes llegar al resentimiento como que ¿por qué me robaron a mí? Y puedes aceptar que te robaron, ya que es tu culpa. Pero a mí me gustaría, porque Sí, cuando ¿no? conmigo estoy buscando puntualmente a ver, pero sería, porque lo que pasa es que estos son ejemplos de que donde los involucrados son personas que no son, no son personas que tú ves constantemente o que están ahí y tal. El ladrón es uno que llegó, hizo lo que fue y se fue, no sabe ni quién es. Y lo mismo pues en Y a el lo caso mejor de lo de Dilson pues también, supiera uno. Pero no. Qué necesidad Entonces no sé si de pronto, si es, esa persona. si es de pronto alguien, o sea, me gustaría tener ese ejemplo o de cómo manejar ese resentimiento con alguien que tú ves todos los días o que ves frecuentemente. Sí, 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 con tu jefe, por ejemplo. En otras palabras, cuando la persona es infiel y sigue con la misma Exacto, persona eso es. y ya lo perdonaste por algo que hizo, Ajá. o sea, en mi caso puntual, no con Carlos también. Sí, pues ya lo voy a buscar ya. No, no, Por ejemplo, con lo que a mí me pasó con mi ex, con el que no puede ser nombrado. Él, yo realmente al principio me sentía demasiado resentida porque yo decía, perdí el tiempo, eso lo puedo hacer con alguien que sí lo pudo haber aprovechado. Eso fueron tus juicios. Esos fueron mis Ese es un juicios. ejemplo de juicios. De juicios, de que en mi cabeza surgieron cuando pasó eso porque fue algo repentino, entonces uno comienza a echarse la culpa. Ah, fue culpa mía, ¿qué hice? Porque ¿qué hice mal que la persona se fue? Cuando hay otra persona que se supone está haciendo lo mismo que tú haces, o sea, que es la infidelidad, y tú dices, pero ¿por qué? Si yo no he hecho nada. Y digamos que eso, viví resentida con el hecho de que, fue mi primer novio y yo, estaba todo, entonces me pasé de boba y viví un tiempo bastante cerrada en que había sido mi culpa y que eso no lo iba a volver a hacer y que de eso donde lo viera le decía y tal. Pero ya después de un tiempo uno lo acepta. Ya es diferente en ese caso porque ¿Tienes uno, resentimientos con él todavía? sí. Tú lo ves y Ya yo lo rabia. ¿Por qué crees tú que tienes Déjame dar resentimientos? Ese día Bueno, mamá. aquí pero Sí, bueno, yo le dije a Tianji que me había encontrado ese día a me lo Jorge en encontré, el sí, sí, estadio. en el estadio de fútbol. Yo le dije A mí no me que, dio nada. pero ¿cómo lo viste? No, está gordo. Y yo, ¿pero por qué dices así, pobrecito? O sea, en ese sentido, resentimiento hacia de pronto la situación que pasó, porque hay cosas que por él yo no he podido hacerlas con Carlos. Por ejemplo. Por ejemplo. O sea, cosas Pero si te pueden decir. Se puede, ya no se O se sea, pueden decir en cámara, sí, claro. family friendly. Como ya no se ha podido, o sea, ya no he podido, predispuesta. exacto. No me Menos puedo negar 18. sale con el corazón, me refiero. Pero bueno. Porque me da miedo de que me pueda volver a lastimar. De muchas cosas que. Ya. De muchas cosas que de pronto yo sí hice con Jorge y no me nacen con Carlos y Carlos no tenía la culpa. Pero ha sido por eso, por El corazón. Entonces, En el corazón, siempre en el bueno, yo corazón. digo algo. No pasa de ahí. Culpa. ¿Cómo podemos reconstruir la culpa? Ayudemos a Angie a reconstruir la culpa. por favor. La culpa, un hecho en particular en el cual hayas un hecho, una afirmación, algo que haya ocurrido en el que tú puedas decir, sentí culpa.
y no se puede. Aprovechemos la sesión. Pues sí, sí, en Tengo confianza. En confianza me lo verán en el video. Que salí con alguien, pero Estando con él. estando con él, aunque no haya pasado absolutamente nada que afectara mi relación, sentí culpa porque fue por más que sea fuera de mi relación, aunque no haya sido nada, me sentí como culpable. Entonces, Porque al final una terminé persona- contando, entonces me sentí mal y la otra persona me ¿Cómo para no ¿Y entender? qué fuiste? Y ella salió con un muchacho. Ajá, estando con Jorge. Sí, pero en plan de Amigos. Ajá. Pero yo sabía que él no era tan diferente, ¿sí me entiendes? Ah, ok, Aunque no haya pasado absolutamente No pasó nada, pero tú te sientes culpable. Ay, ¿Tú crees claro. que Fernando? Pero es que sabes que te voy a decir una cosa, eso es con la intención que saliste. No, o sea, con la intención que saliste, porque uno puede salir con un amigo sin esa intención de que, o sea, hay un gusto ahí. Allí, ¿no? ¿qué juicios vienen a tu mente cuando ¿Es te ese acuerdas juicio? de esa culpa? O sea, ¿tú crees De que, haber tú crees que salido. entonces fue que No. la vida te lo cobró? ¿Qué no? No. Porque No, eso fue... No. Yo es que me lo ha cobrado, le no, pregunté no, estamos- para reconstruir emociones, Ujú. por ejemplo, utilicemos la culpa aprovechando, estamos hablando del resentimiento, empezamos a culpa. hablar del tema de Jorge, que había cosas que te han hecho, incluso estás allí todavía, ¿ya? Vamos a intentar reconstruir la culpa. La reconstrucción parte de algún hecho en particular. Saliste con Fernando estando con Jorge. ¿Qué juicios llegan a ti al momento de sentir esa culpa? Total. ¿Qué ¿Qué juicios juicios? tienes? Una pregunta. Ajá. Diga espalda. O sea, Juicio No. que llega a tu cabeza cuando te acuerdas de que sentías culpa. eso fue ya Que cuando, sentía que en estabas las haciendo mal. etapas de cuando se termina con alguien, la etapa de cuando uno se echa la culpa, de que no lo podía aceptar, entonces yo lo asocié con eso porque fue muy al tiempo de que nosotros terminamos. Pero como tal fue por la situación que ustedes conocen al principio con él, que yo sentía que eso no iba a durar mucho, porque por más que sea yo eso, aunque no fuese sido así, aunque sí o no sé, eso como que, eso sí sentí que me lo estaban cobrando, porque, desde un principio no debía haber estado Entonces ahí. podríamos asociar la Algo así. culpa, podríamos de alguna manera también asociar la culpa Me sentía culpable por eso, o sea, siempre me por sentí haber culpable por eso. entrado tú en una relación que ya existía. Ujú. O sea, esa es otra culpa también. ¿Ya? Entonces, ¿qué juicios surgen en la cabeza cuando sabemos Es que que es muy hicimos bien, algo? ¿Ya? Cuando creemos que hicimos algo malo, no sé, por ejemplo, ¿qué juicio indebido, cuestionable? O sea, el hecho que, la palabra que quieran poner, ¿qué sentías tú en ese momento? ¿Qué sentías? No, perdón, ¿qué pensabas? ¿Cuándo salí con eso? Cuando el evento de haber entrado a una relación que no, ¿Qué pensabas? que no debiste entrar, Desde, como lo que dices. desde el principio, no, yo vine a sentir de que de verdad yo no, ya fue cuando terminé con él, porque desde el principio me sentía bien, porque yo sabía de que yo no le estaba a nadie, sino que ya era algo que ya Estaba muerto. no estaba, Ujú. y ya yo vine a Ok. aceptar cuando ya eso había ¿Qué muerto. ¿Qué surge en tus pensamientos allí? Es la pregunta que te hago. Cuando sientes culpa, para que hagamos el ejercicio de la reconstrucción de la culpa. Cuando siento culpa porque yo respeto mucho cuando la persona está en una relación, por ejemplo, y me sentí culpable por lo que de pronto, porque lo que tuvo que haber pasado a ella después me pasó a mí. Entonces me sentía como que, en un principio dije, no, porque yo sé que esto me va a pasar a mí. ¿A qué Y me pasó. ¿A qué te predispuso o a qué te Exacto. llevó la culpa? Con respecto a eso. Con lo que pensé, exacto, el experimentar la culpa y el pensar que, bueno, es que esto me pasa por haberme metido, que yo sabía que me iba a pasar, pero Ujú. imagínate por haberle hecho sentir a alguien algo que no debí. ¿A qué te predispone eso? A lo que dije de que no ser totalmente
A no entregar abierta, a no totalmente. entregarme totalmente como me ha pasado con Carlos. Que con Carlos yo, por ejemplo, llevo ya 1 año y 3 meses, que de pronto era al mismo tiempo que cuando llevaba con él no es ni la comparación de cómo era era allá, con él. aunque yo a Carlos lo amo, obvio, pero no era como, de pronto porque a veces el primer novio y eso es mucho. Pero entonces ciertas cosas que me acuerdo que las hice no las quiero volver a repetir porque después me va a dar rabia de Y ellos. este video no Siempre- siempre Desde que de el punto alguna de vista manera material. Empezando por el punto de Si vista pudieras- si pudieras- Los 20.000 Qué regalos bueno que que le Carlos dimos. no vino Escuché porque... Carlos sabe eso. Escuchemos, Esto. si pudieras de alguna manera abrir una conversación con alguien declarando algo, por ejemplo, perdón, ¿cuáles crees tú que son las personas a quienes podrías pedir perdón, declararle algo, o si sientes que estás pendiente por declararle algo a alguien, incluyéndote a ti? Es que fíjate que yo Sí, porque sentía lo que primero. estaba pendiente de pedirle perdón a ella, por ejemplo. Pero también siento que hace falta que él me pida perdón a mí. Ah, tú sientes que él no... De que él nunca se me disculpó. Recuerda que el tema eres tú. el tema de la declaración. Exacto, porque yo no lo he perdonado a él por eso también. Pero Entonces, tú no me siento con el tú, resentimiento. Si él no sepa, Sí, tienes que o sea, perdonarlo. Pero entonces, ¿tú crees que te haría sentir mejor ambas cosas? ¿Te haría sentir mejor ¿Qué? pedirle perdón a él y te haría sentir mejor que él te pidiera perdón? Perdón, claro. Realmente sí. Es que yo le pedí perdón a ella. Y con eso me quité Ah. un peso. Ah. Que sentí. Declaraste perdón. Déjale le van a dar perdón. Andy, No como sino que- como con un alivio de que no. o sea, el que tú puedas declarar es incluso el autoperdón, ¿ya? Podría ser una manera de avanzar con relación a eso, ¿ya? El que otro nos pida perdón no está Sí, bajo nuestro control o bajo nuestras manos. Ahora, si es alguien con quien todavía manejas una conversación, tú podrías entrar a hacerle el reclamo, ¿ya? El reclamo de algo. Ahora, es alguien con quien ya no está, es alguien con quien No, ya no sí, conversa, es sí. alguien con quien estás allí, ¿ya? Ahora, si estás en un resentimiento, que es lo que yo logro ver con relación a él, ¿ya? ¿De qué manera podrías tú resignificarlo? ¿O qué posibilidades te abrió esa relación? ¿Qué aprendiste que es posible que se haya vivido precisamente para eso? Para que aprendieras algo. ¿Qué posibilidades te abrió eso? Por ejemplo, ¿qué son tantas cosas? Bueno, por lo menos eso que está aprendiendo ella, a darse tiempo, yo digo, perdona, de mi Sí, observador, a darte tiempo para que, perdón, a darte tiempo para encontrar, para sentirte segura en una relación. No entregarte totalmente de primeras porque hay muchas cosas de un ser humano que uno no conoce. Y cuando vas viviéndolas con el tiempo, y cuando vas observando cómo se comportan, cómo toman cada situación, cómo actúan, cómo se comportan, cómo, no sé, un ejemplo, salimos a tomar y a bailar y pues a ver cómo se portó este pelado con 3 tragos más. Entonces, si me sigue respetando, se comporta todavía decentemente, o sea, merece mi amor, merece mi atención, merece, o sea, eso me parece bien, que no estés tan Sí, entregada a una relación. podríamos, bueno, desde el observador de Caro, uno de los aprendizajes o que te abrió la posibilidad es ese. ¿Qué otras cosas piensas tú? Que a ti te haya Que servido. te abrió posibilidades el vivir algo como eso. Lo que dice Carlos es verdad. Eso. Segundo, ya no doy con intención de recibir, sino de dar porque de verdad quiero. Y 100% segura de que lo di y aunque no me digan nada, por ejemplo, a esperar, a no estar de llena, sí, metida así, como, o sea, buscando lo que sea con tal de que la persona esté bien, sino de a pasito, de a Buscando poquito. como aprobación. Sí, como la constante. aprobación. Empezando porque yo sentí, por eso, pero ha sido por eso, porque él ha sido, porque como mi primer novio, yo siento que todo fue muy rápido. Todo Estamos se lo di rápido. totalmente de acuerdo.
en el sentido del amor. Y con Carlos, del corazón, con Carlos sí me tomó más tiempo y lo dije ya cuando estaba segura, cuando ya lo sentí y él lo sentía también antes, pero él no me lo había dicho. O sea, sí, fue una experiencia, lo de allá obviamente lo he explicado total acá. Siempre me acuerdo y digo, y Dentro pero de, es la idea de no acordar. dentro de, si revisamos la experiencia, le buscamos un nuevo significado, ahora que lo dices de esa manera, ¿te ha abierto o te ha cerrado posibilidades? Ay, exacto, sí, ¿verdad? Y así pasa con muchas situaciones. Muchas, digamos todas. ¿Qué pasa, Carol, cuando una relación, sabiendo tú que no puedes controlar al otro, porque el comportamiento del otro parte del dominio de las facticidades, una y otra vez intentan, ya, eso es un tema de que son relaciones que no, digamos que no van más de allí, que no son, ya habría que decidir lo que, una declaración de término de relación. A través de esta herramienta la idea no es pues que solamente se viva siempre como te digo, que las relaciones permanezcan sin ningún tipo de discusión, de desacuerdo, no. Es abrir la posibilidad de llegar a acuerdos, llegar a promesas, determinar esas promesas que vamos a cumplir, en qué tiempo lo vamos a cumplir, contrapropuestas, el conversar. Cuando ya se ha dado cosas, cuando tú ya has declarado perdón, cuando ya tú han llegado al acuerdo de conversar, de cerrar esa conversación y de no volverla a tocar, porque hubo el perdón, un perdón genuino, ¿ya? Si las cosas vuelven y realmente al momento de resignificar y buscar las razones del por qué esa persona te hizo eso, encuentras que definitivamente no lo hizo porque es que es una mala persona, ¿ya? O decides o mantenerte en ese juicio, llenarte de ira, llenarte de conversaciones privadas, o abrir lo que te digo yo, la conversación. Pero siempre quien va a liberarse del resentimiento y quien va a poder vivir con la aceptación somos cada uno dentro de nuestro proceso. Si esa persona vuelve y te hace lo mismo después de que tú te la perdones. Igual Ya ahí es donde te revises qué me hace, qué me lleva a perdonarlo más. A continuar perdonándolo. ¿Qué me lleva a mí a continuar perdonando? Digamos que yo, desde mis juicios personales, diría que yo entraría a sospechar más de mí, que lo estoy perdonando, que de él, que por qué lo vuelve a hacer. Porque no puedo controlarlo. Exactamente. Entonces sospecho que pasa conmigo, que no me deja, problema. no me deja terminar esa relación, por ejemplo. Sí, exacto, desde mi juicio también, cuando ocurren ese tipo de cosas, definitivamente el problema, si lo podemos llamar problema, pues es de la persona que continúa perdonando, pues, porque definitivamente hay algo allí que evidentemente no está bien. Por lo cual esa persona lo sigue haciendo. Si lo sigue haciendo, si tú lo perdonaste es porque de alguna forma buscó perdón. O sea, si estamos hablando, por lo menos, si seguimos el ejemplo de infidelidad, si una persona es infiel, cuando decide perdonarlo es porque esta persona de alguna forma trató de enmendarlo, de que solicitó perdón, tú lo perdonas, va y vuelve, o sea. Bueno, ¿qué pasa? Aquí hay algo que manda pienso que en esos casos la conversación no se entra a conversar, a hablar, a decir realmente qué pasó conmigo cuando esto, cuando lo otro. Bueno, a mí también me pasó que ciertas acciones